Bienvenidos a mi canal Amigumanía. Hoy venimos con el tutorial de la Virgen María. Estamos tejiendo esta semana nuestro pesebre amigurumi. En el último video hemos tejido al Niño Jesús. Lo tenemos por aquí. En este tutorial vamos a tejer a la Virgen María. Esta muñequita mide aproximadamente unos 13-14 centímetros de altura. Es una muñequita fácil de hacer, rápida, así que vamos a pasar a los materiales y al paso a paso. Si te gustan los tutoriales que subimos semanalmente, te agradecería que me regalaras un like, que te suscribieras a mi canal y que activaras la campanita. Vamos a los materiales. Para realizar esta Virgen María yo elegí estos colores en rosa y el velo en celeste, pero en el día de hoy lo voy a cambiar. Así que vamos a necesitar hilos. Los colores son a elección de cada uno. Como ven, en este caso la había tejido en color rosa para el vestido y en celeste para el velo. En este caso la voy a tejer con este hilo para hacer la parte del cuerpo en color piel. También es a elección de cada uno, la pueden hacer más oscura o más clarita, a elección de cada uno. Voy a utilizar estos dos hilos para el vestido y también para el velo. Este marrón más oscuro para el pelo y este marrón clarito para los zapatitos. Una aguja de crochet adecuada para la hebra que hayamos elegido, en este caso es la número 3, una tijera, una aguja lanera. Vamos a necesitar un poco de silicona, de una barrita de silicona, para asegurar la parte del cuello. La vamos a utilizar. Vamos a cortar un pedacito y es lo que vamos a introducir dentro de nuestro amigurumi. Podemos utilizar otro tipo de material, como por ejemplo un trocito de, nos podría servir un trocito de cable o un trocito de pajita bastante rígida, o de cartón o de plástico, pero debería de ser bastante rígido para aguantar el peso de la cabeza. Un poco de relleno sintético o el relleno que tengamos en casa y unos ojitos de seguridad. Lo pueden hacer bordado o ya va a elección de cada uno. Yo voy a utilizar estos ojitos de seguridad. Son de unos 8 milímetros aproximadamente. Lo pueden utilizar de 8 a 10. Le queda bien al muñequito este, de estas dimensiones. Pasamos al paso a paso. Vamos a empezar tejiendo las manitos. Tomamos nuestra hebra de color piel. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico. Empezamos con una cadeneta como nudito de seguridad y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos, cerramos nuestro anillo mágico estirando esta hebra y en la segunda ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento. Buscamos el primer punto bajo que habíamos tejido y lo cerramos con un punto bajo. En el siguiente punto un aumento y esta es la secuencia que vamos a repetir hasta el final de esta ronda. Un punto bajo y un aumento durante toda la ronda. Al final de la ronda vamos a tener un total de 9 puntos bajos. Por aquí ya llegué al final de esta ronda con 9 puntos bajos y vamos a trabajar de la ronda número 3 a la ronda número 5
9 puntos bajos en cada ronda, un punto bajo sobre cada punto bajo, de la ronda 3 a la 5. Por aquí ya llegué al final de la vuelta número 5, en donde hemos trabajado los 9 puntos bajos en cada ronda. Ahora vamos a cerrar esta manito, introducimos dentro de la manito el hilo del anillo mágico y vamos a cerrar de esta forma. Apretamos de esta forma, aplanamos un extremo con otro y vamos a atravesar el siguiente punto y el de atrás también, y lo vamos a cerrar con un punto bajo. Atravesamos el siguiente punto y el de atrás también, 2 y 3. Con 3 puntos bajos hemos cerrado la manito. Sacamos un poquito de hebra. Aquí no hace falta que tenga una hebra muy larga porque va a ir dentro de la manguita. Así que cortamos una hebra cortita. Ya tenemos nuestra manita y tenemos que tejer dos iguales. Reservamos las manitos y vamos a pasar a crear la manga del vestidito, el bracito, que es esta parte, y tomamos la hebra del color que hayamos elegido para hacer el vestido. En este caso yo elegí la hebra blanca. Tomamos la hebra y empezamos con un anillo mágico, de esta forma. Empezamos nuestro anillo mágico como siempre con una cadeneta como punto de seguridad, y dentro de este anillo mágico vamos a trabajar 6 puntos bajos, de esta forma. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos ya tejidos, cerramos nuestro anillo mágico, estiramos nuestra hebrita del centro y buscamos el primer punto bajo que habíamos tejido y lo cerramos con un punto bajo. En esta siguiente ronda, que es la segunda, vamos a trabajar un aumento en cada punto bajo. Si en el anillo mágico teníamos 6, ahora terminamos esta ronda con 12 puntos bajos, un aumento en cada punto. Por aquí ya llegué al final de esta ronda con 12 puntos bajos, y en la siguiente ronda, que es la número 3, hasta la ronda número 8 vamos a trabajar un punto bajo sobre cada punto bajo, es decir, 12 puntos bajos en cada ronda, de la número 3 a la número 8. Muy bien, por aquí ya llegué a la ronda número 8, en donde hemos trabajado un punto bajo sobre cada punto bajo hasta la ronda número 8. En la ronda número 9 vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. 3 puntos bajos y un aumento. Y al final de esta ronda terminamos teniendo 15 puntos bajos. La secuencia de 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. En la vuelta número 10 vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento alrededor de toda la vuelta, y al final vamos a terminar teniendo un total de 18 puntos bajos. Por aquí ya llegué al final de esta ronda con 18 puntos bajos y ha crecido un poquito. Si vemos, ha crecido un poquito por aquí debajo, y en el último punto vamos a hacer cambio de color y voy a tomar el color celeste. Aquí hacemos un cambio de color y vamos a tejer la ronda número 11 con el color celeste. De esta forma cambiamos de color
vamos escondiendo la hebra celeste, la blanca. La hebra blanca dejamos reservando de esta forma. Y ahora la ronda número 11 y la número 12 vamos a tejer los mismos 18 puntos, un punto bajo sobre cada punto bajo durante 2 rondas seguidas, de esta forma. Por aquí ya llegué al final de la ronda número 12, en donde tejí 2 rondas seguidas de los 18 puntos bajos en el color celeste, un punto bajo sobre cada punto bajo. Y aquí en el último punto vamos a volver a hacer un cambio de color. Vamos a volver al color blanco que está reservado por aquí debajo. Terminamos el primer punto con el color blanco. Vamos a tejer una cadena, un punto bajo más, y el hilo celeste ya lo podemos cortar. No hace falta que sea una hebra muy larga, la vamos a ir escondiendo ahora. Y ahora, después de este punto bajo, vamos a tejer 1 y 2 cadenetas al aire. Vamos a saltar el siguiente punto, vamos a ir a la segunda cadeneta, en donde vamos a tejer un punto bajo. Y nuevamente repetimos la misma secuencia, 1 y 2 cadenetas. Abajo saltamos el primer punto, vamos al siguiente, en donde volvemos a tejer un punto bajo. Y esta secuencia la vamos a repetir alrededor de toda esta ronda. Saltamos este punto, vamos al siguiente y repetimos esta secuencia alrededor de toda la ronda. Por aquí ya he llegado al final de esta ronda. El último punto bajo. Un punto deslizado. Una cadeneta, dejamos hebra larguita para coser la manito a la manga. Y luego vamos a utilizar esta misma hebra para coser la manito adentro, por aquí. Y vamos a utilizar la misma hebra para coser esta manguita al cuerpo. Así que vamos a dejar una hebra un poquito larga, más o menos así. Y por supuesto, en este caso también tenemos que tener 2 manguitas hechas, 2 manguitas y 2 manos. Esta hebra la terminamos de pasar. En este caso he dejado la hebra muy cortita, pero no pasa nada, se vuelve a enhebrar otra hebra y se deja larga para continuar, para poder realizar el montaje. Continuamos. Ahora vamos a tejer el cabello, el pelito. Así que paso a este hilo de color marrón oscuro. Tomo hebra, dejo un poquito de hebra para luego poder esconder. Empiezo con una cadeneta como nudito de seguridad y voy a tejer 30 cadenetas al aire. 30 cadenetas. Una vez que tenemos las 30 cadenetas tejidas, vamos a trabajar puntos medios altos. Vamos a pasar de la primera y segunda cadeneta a la tercera. 1, 2 y 3 es esta. Y vamos a tejer puntos medios altos. Atravesamos todas estas hebras y en cada punto vamos a ir tejiendo un punto medio alto, de esta forma, para ir creando el mechoncito de pelo. Muy bien, por aquí ya llegué al final de esta hilera con medios puntos altos, un total de 28 puntos altos. 30 cadenetas iniciales, 28 puntos altos, medios altos. Ahora
Vamos a continuar en forma de cortina y ahora directamente vamos a tejer al lado de este otro mechón. Así que tenemos que empezar a tejer nuevamente 30 cadenetas. Esta sería la primera, 2, 3, 4 y de esta forma vamos a tejer 30 cadenetas y luego nuevamente los 28 puntos medios altos. De esta forma esto tenemos que tejer 4 veces, o sea 4 mechones de pelos. Por aquí ya he llegado al final de los 4 mechones, cada uno de 30 cadenetas con sus 28 puntos medios altos. Simplemente tejemos una cadeneta, estiramos hebra bien larga y dejamos hebra larga para poder luego coser a la cabecita. Cortamos hebra y simplemente reservamos. Esta hebrita luego la vamos a esconder también con aguja lanera y de esta forma ya tenemos el pelito listo. Reservamos también. Ahora pasamos a tejer el velo y lo voy a tejer con este color celeste y le voy a poner los detalles en blanco. Empezamos con un anillo mágico, con una cadeneta como nudito de seguridad y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Puntos bajos dentro del anillo mágico. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos, cerramos nuestro anillo mágico estirando esta hebra y en la siguiente ronda vamos a tejer un aumento en cada punto bajo. Un aumento en cada punto que hemos tejido. Cerramos el anillo con un punto bajo y en el mismo punto tejemos otro punto, el primer aumento. Al final de esta ronda vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Por aquí ya he llegado al final de la ronda número 2 con 12 puntos bajos. Pasamos a la siguiente en donde vamos a trabajar la ronda número 3, la secuencia de un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y al final de la ronda tendremos un total de 18 puntos bajos. Por aquí ya he llegado al final de esta ronda. En la ronda número 4 vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento hasta el final de la ronda. Cuando lleguemos al final vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Muy bien, por aquí ya llegué al final. En la siguiente ronda, que es la número 5, vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda hasta llegar al final, en donde tendremos un total de 30 puntos bajos. Por aquí ya llegué al final de la ronda 5, pasamos a la ronda número 6, en donde vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda hasta llegar al final, en donde tendremos un total de 36 puntos bajos. Muy bien, por aquí ya he llegado al final de la ronda número 6, pasamos a la ronda número 7, en donde vamos a trabajar la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y al final tendremos un total de 42 puntos bajos. Muy bien, por aquí ya he llegado al final de la ronda número 7 con 42 puntos bajos. En la ronda número 8 vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo, un total de 42 puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto bajo. Muy bien, ya terminé por aquí la ronda número 8, en donde hemos trabajado un punto bajo sobre cada punto bajo, un total de 42 puntos bajos. Ahora aquí levantamos una cadeneta, giramos nuestro tejido y vamos a trabajar 27 puntos bajos. Trabajamos el primero,
hasta tener un total de 27 puntos bajos. Muy bien, por aquí ya llegué al final, en donde tengo trabajado los 27 puntos bajos. Ahora aquí levanto una cadeneta, vuelvo a girar mi tejido y vuelvo a empezar a trabajar desde el primer punto. Vamos a trabajar la secuencia de 8 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final, que es aquí. La secuencia de 8 puntos bajos y un aumento hasta el final de esta hilera, y vamos a terminar teniendo un total de 30 puntos bajos, contando desde aquí hasta aquí. Por aquí ya terminé la vuelta número 10, el total de 30 puntos bajos, en donde trabajamos la secuencia de 8 puntos bajos y un aumento. Levantamos una cadeneta al aire, giramos nuestro tejido, y la vuelta número 11 y 12 vamos a trabajar los 30 puntos bajos que tenemos. Ahora, un punto bajo sobre cada punto bajo durante 2 rondas seguidas. Por aquí ya llegué al final de la vuelta número 12, en donde trabajé los 30 puntos bajos. Levantamos una cadenita, giramos el tejido, y en la ronda número 13 vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento hasta el final de esta ronda, en donde vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Por aquí ya terminé la ronda número 13 con un total de 36 puntos bajos. Tejemos una cadenita, giramos, y ahora de la vuelta número 14 hasta la número 27 vamos a trabajar la cantidad de 36 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo, de la ronda número 14 a la número 27. 36 puntos bajos en cada ronda, de esta forma. Por aquí ya trabajé las 14 vueltas seguidas de 36 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo para tener el largo necesario del velo, y vamos a trabajar esta parte delantera para que quede más prolijo y no haga este efecto de fruncirse. Así que vamos a trabajar en el lateral. Después de la ronda número 27 pasamos a trabajar el lateral, en donde vamos a trabajar 19 puntos bajos en el lateral, de esta forma, para que quede más prolijo, para que se vea más bonito. De esta forma, un total de 19 puntos bajos. Ahora llegamos a la parte superior, aquí arriba, y vamos a trabajar los 15 puntos bajos que nos habían quedado del inicio de nuestro velo. Así que trabajamos los 15 puntos bajos que nos quedan en la parte de arriba, y luego nuevamente vamos a volver a trabajar en el otro lateral, en donde he trabajado la cantidad de 19 puntos bajos. Depende del largo que hayan dejado para el velo, entrará más o menos cadenetas, y depende de lo grueso que sea el hilo también. Yo tengo aquí un total de 19 cadenetas de puntos bajos, perdón. Muy bien, por aquí ya he llegado al final del otro extremo, en donde he vuelto a trabajar los 19 puntos bajos, y vamos a trabajar en la parte inferior, en la parte de aquí de atrás, 36 puntos bajos. Por aquí ya llegué al final del bordecito de la parte de abajo, y lo que voy a hacer es cambiar de color al color blanco para hacerle este detallito que le hemos hecho a la manga.
también al velo. Y lo voy a hacer directamente con un cambio de color. Tomo el color blanco. Si lo van a hacer de un solo color, continuarían tejiendo y ya está. Con el color blanco. De esta forma. Voy a tejer aquí un punto bajo. Y empezaría tejiendo 1 y 2 cadenetas. Y voy a saltar del primer punto al segundo. Y en donde voy a enganchar con un punto bajo. Y nuevamente 1 y 2 cadenetas. Salto el primer punto, voy al siguiente. Nuevamente con otro punto bajo. 1 y 2 cadenetas. Paso el siguiente punto, lo salto, voy al segundo y esta secuencia la repetimos alrededor de todo el velo. Si lo quieren hacer nada más que la parte de delante, lo terminarían aquí. Si lo quieren hacer completo, es a gusto de cada uno. Cortamos nuestra hebra celeste, le dejamos un poquito de hebra para luego esconder con aguja lanera y continuamos con nuestro color blanco. Muy bien, por aquí ya llegué al final. Yo se lo voy a hacer solamente en la parte frontal. De esta forma quedaría terminado nuestro velo. Cortamos un poquito de hebra. No hace falta que le dejemos una hebra muy larga. Luego la vamos a esconder con la aguja lanera. Todas estas hebritas. Reservamos y continuamos. Ahora vamos a empezar a tejer las piernitas. Yo le voy a hacer el zapatito en este color marrón clarito. Hacemos un anillo mágico. El color de los zapatitos también es a elección de cada uno. Si lo quieren hacer conjuntado en color celeste o en color blanco, es a elección de cada uno. Dentro de este anillo mágico cerramos con una cadeneta y hacemos 6 puntos bajos. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos, cerramos este anillo ajustando la hebra de nuestro anillo mágico. Buscamos el primer punto bajo que habíamos tejido, que es este, y en la segunda ronda vamos a trabajar un aumento en cada punto bajo. Si en el anillo mágico teníamos 6 puntos bajos, ahora vamos a terminar teniendo en la segunda ronda un total de 12 puntos bajos. 2 puntos bajos en cada punto bajo que habíamos tejido inicialmente. Por aquí ya llegamos al final de la segunda ronda. En la ronda número 3 vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento alrededor de toda la ronda. Y vamos a terminar teniendo un total de 18 puntos bajos. La secuencia de un punto bajo y un aumento alrededor de toda la ronda. Muy bien, por aquí ya he terminado esta ronda con un total de 18 puntos bajos. Vamos a hacer la ronda número 4. Vamos a marcar con este hilito aquí mismo. Vamos a trabajar 3 puntos bajos, de esta forma. Tres puntos bajos y 6 disminuciones. Las 6 disminuciones las vamos a hacer bien ajustadas, bien apretaditas, para que cuando le pongamos el relleno de la patita no se abra. Bien ajustados las 6 disminuciones, de esta forma, bien apretadito. 6 disminuciones en total. Muy bien, por aquí ya tengo las 6 disminuciones hechas y nos quedan 3 puntos bajos. Tengo mi hilo marcado aquí,
Me queda 1, 2 y 3. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo aquí, 3 puntos bajos seguidos. Muy bien, esta vuelta la terminamos con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a volver a tejer los 3 puntos bajos que tenemos aquí inicialmente. Y después de los 3 puntos bajos vamos a volver a hacer 3 disminuciones. Estas 3 disminuciones van a quedar sobre las disminuciones que habíamos hecho antes, sobre las 6 disminuciones anteriores, y las seguimos haciendo bien apretaditas para que luego no se vea el relleno. De esta forma. 3 disminuciones seguidas. Por aquí ya he realizado las 3 disminuciones seguidas. Nos vuelven a quedar los 3 puntos bajos y terminamos esta ronda con un total de 9 puntos bajos. De esta forma, 9 puntos bajos. En este último punto del zapatito hacemos cambio de color al color piel. Tomamos hebra. El último punto lo acabamos con este color para empezar a tejer las piernitas. Y vamos a tejer los 9 puntos bajos con el color piel. De esta forma, teniendo cuidado de no pasar al otro lado, de no estar tejiendo los puntos que nos quedan en el otro extremo. De esta forma vamos a tejer los 9 puntos bajos. Muy bien, por aquí ya he llegado al final de la ronda número 6 y como ven ya rellené un poquito el pie, así que vamos a seguir tejiendo los 9 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar a la ronda número 11 en este color piel. A medida que vamos tejiendo vamos rellenando para que sea más fácil. De esta forma hasta la ronda número 11. Por aquí ya llegué a la vuelta número 11, en donde fui tejiendo los 9 puntos bajos en cada ronda. Y ya vemos aquí que está rellena la pierna también. En la vuelta número 12 vamos a hacer un cambio de color. Voy a pasar al color blanco, que va a ser el color del cuerpo. Así que la vuelta número 12 la vamos a tejer nuevamente los 9 puntos bajos, pero en el color en el que vayamos a tejer el cuerpo. En este caso yo lo voy a tejer en color blanco. Muy bien, de esta forma estiramos un poquito esta hebrita y volvemos a tejer esta ronda número 12 en color blanco. Por aquí ya he llegado al final de la ronda número 12, en donde hice el cambio de color en color blanco, y de esta forma ya tenemos terminada una patita y tenemos que tener dos. En una cortamos la hebra, en otra no, porque vamos a continuar tejiendo el cuerpo y vamos a continuar con el color blanco. Ahora yo terminé mi ronda en la parte trasera de la piernita.
y vamos a continuar tejiendo un par de puntos más para llegar al costado para unir una piernita con otra. En este caso trabajo 2 puntos y me fijo si con 2 puntos ya llega al costado de la piernita. Con 2 puntos veo que ya está en un lateral, así que introduzco nuevamente la aguja y voy a tejer 2 cadenetas bien flojitas al aire, 1 y 2. Ahora busco la otra piernita y busco el lateral. Busco el lateral, que es aproximadamente, sería aquí, en este punto, y voy a tejer los 9 puntos bajos que tiene este lado de la piernita. Y de esta forma vamos uniendo una patita con otra. Por aquí ya tejí los 9 puntos bajos de esta piernita y ahora vamos a tejer las 2 cadenetas que tenemos en medio con puntos bajos también, de esta forma. 1 y 2, y vamos a continuar tejiendo en esta piernita los 9 puntos bajos que tiene de este lado también, de esta forma. Un punto bajo sobre cada punto bajo. Muy bien, por aquí ya he terminado de tejer los 9 puntos bajos de la siguiente piernita y me queda tejer las hebras que han quedado sueltas por aquí detrás de la cadeneta que habíamos hecho para unir una parte con otra. Tejemos los 2 puntos bajos y terminamos esta ronda con un total de 22 puntos bajos. Por aquí adentro de esta piernita tengo la hebra que había escondido para poder tejer y la vamos a sacar porque la vamos a utilizar de marcador. Vamos a colocar esta hebrita aquí y ahora vamos a trabajar la ronda número 14 y 15 con los 22 puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto bajo, de esta forma. 2 rondas seguidas de 22 puntos bajos. Muy bien, por aquí ya he llegado al final de la ronda número 15 con los 22 puntos bajos. He vuelto a rellenar un poquito más las piernitas y en esta ronda número 16 vamos a trabajar solamente la hebra trasera de cada punto, porque vamos a dejar la hebra de enfrente disponible para luego poder tejer la faldita. Así que en esta ronda vamos a trabajar la secuencia de 9 puntos bajos y una disminución alrededor de toda la ronda, solo por la hebra trasera. Muy bien, por aquí ya llegué al final de la ronda número 16, en donde hice 2 disminuciones y termino esta ronda con un total de 20 puntos bajos, solamente trabajando la hebra trasera de cada punto. En la ronda número 17 vamos a trabajar la secuencia de 8 puntos bajos y una disminución. Ya trabajamos la hebra enteras de cada punto. Ya trabajamos normal con la hebra trasera y delantera. Por aquí ya llegué al final de la ronda número 17, en donde trabajé la secuencia de 8 puntos bajos y una disminución durante 2 veces seguidas hasta acabar la ronda con un total de 18 puntos bajos.
Ahora vamos a trabajar la ronda número 18 y la ronda número 19, los 18 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo durante 2 rondas seguidas. Muy bien, por aquí ya he terminado la ronda número 19 y pasamos a la ronda número 20. Otra vez le he vuelto a poner un poquito de relleno. En esta ronda vamos a trabajar 4 puntos bajos y una disminución alrededor de toda la ronda. Por aquí ya llegué al final de la vuelta número 20 con un total de 15 puntos bajos. En la ronda número 21 vamos a repetir los mismos 15 puntos bajos. Un punto bajo sobre cada punto bajo. Por aquí ya llegué al final. De la ronda número 21, en donde tejí 15 puntos bajos, perdón. Un punto bajo sobre cada punto bajo. En la ronda número 22, aquí en el último punto vamos a hacer cambio de color al color piel, en donde vamos a empezar a tejer el cuellito y la cabeza. Así que cambiamos al color piel en este último punto. De esta forma. El primer punto. Y en esta ronda vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución alrededor de toda la ronda. 3 puntos bajos y una disminución. Voy escondiendo todas las hebras. Por aquí ya terminé esta vuelta, en donde terminamos con un total de 12 puntos bajos. Y llega el momento de rellenar bien el cuerpito, dejarlo bien cargadito. En la ronda número 23 vamos a trabajar un aumento en cada punto bajo. Si tenemos 12 puntos bajos, con los aumentos pasan a ser 24 puntos bajos. Vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto bajo. De esta forma. Estamos empezando a tejer la cabecita. Muy bien, por aquí ya llegué al final de los 24 puntos bajos. En la vuelta número 24 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento durante toda la ronda, y al final tendremos un total de 36 puntos bajos. Por aquí ya he llegado al final de la ronda número 24 con 36 puntos bajos. Vamos a trabajar la ronda número 25, en la que vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda, y cuando lleguemos al final vamos a tener un total de 42 puntos bajos, que ya es la parte más ancha de la cabecita. Por aquí ya he llegado al final de esta ronda con un total de 42 puntos bajos. Y ahora, de la ronda número 26 a la ronda número 36, vamos a tejer la cantidad de 42 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto bajo durante 10 rondas seguidas. Esta ya es la parte más ancha. Ahora nos toca tejer 10 rondas seguidas de 42 puntos bajos. Por aquí ya terminé de tejer todas las vueltas necesarias para la cabecita. Había dicho que eran 10, en total son 11 vueltas seguidas, y ya marqué también el lugar en donde van los ojitos de seguridad. Va entre la vuelta 30 y 31.
Si ponemos el muñequito de esta forma, podemos ver que van los ojos en dirección a las patitas, que están bien colocadas. Hay 8 puntos de separación entre ojito y ojito. Entonces ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad con sus tapones para continuar. También ya tengo preparados los 6 centímetros de silicona que vamos a colocar entre el cuerpito y la cabeza para que el muñequito se mantenga rígido. El amigurumi se mantenga rígido. Muy bien, por aquí ya está colocado los ojitos de seguridad con sus tapones y ya también está colocada la silicona que llega bien hasta el fondo de nuestro amigurumi. Ahora vamos a empezar con la vuelta número 37 y vamos a empezar a cerrar la cabecita. Así que vamos a ir cerrando siguiendo la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Y una vez que hayamos hecho esta secuencia durante toda la ronda, vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Por aquí ya llegué al final de esta ronda con un total de 36 puntos bajos. Pasamos a la siguiente ronda, que es la número 38, en donde vamos a trabajar 4 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda hasta llegar al final, en donde vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la siguiente ronda, que es la número 39, vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Cuando lleguemos al final de esta ronda vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Si les gustan los tutoriales que subimos semanalmente, por aquí arriba les dejamos una tarjetita que les lleva a esos tutoriales. Por aquí ya llegué al final de la ronda 39, en donde tengo 24 puntos bajos y vamos a empezar a rellenar alrededor de la barrita y dentro de toda la cabeza. Muy bien, por aquí ya he rellenado toda la cabecita, ya quedó bien redondita. También la parte del cuerpito, y como veréis le he cambiado los ojitos, porque los ojitos que le había puesto eran de 8 milímetros con el borde en color marroncito transparente y se veían los ojitos muy pequeñitos. Y me gustan más los ojitos más grandes, así que se los he cambiado y le he puesto unos ojitos de 10 milímetros completamente negros. Así que ya queda la cabecita bien rellenita. A partir de ahora, cada vuelta que vayamos cerrando, vamos a ir rellenando para que la parte de arriba también quede bien redondita, como hemos dejado el resto de la cabeza. Así que ahora vamos a continuar con la vuelta número 40, en la que vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Y cuando acabemos esta ronda vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En esta vuelta 41 vamos a tejer la secuencia de 1 punto bajo y una disminución. 1 punto bajo y una disminución alrededor de toda la ronda. Y cuando hayamos terminado nos van a quedar un total de 12 puntos bajos. A medida que vamos tejiendo cada ronda, vamos rellenando. Por aquí ya he terminado la vuelta 41 y en la vuelta 42, como vemos, tengo la cabecita bien rellenita. No se ve ni bollos ni aplastado por ningún lado. Vamos a hacer 6 disminuciones y ya vamos a cortar hebra para cerrar con la aguja lanera. Así que en esta última ronda simplemente hacemos 6 disminuciones. De esta forma. Por aquí ya tengo hecha la última disminución, en donde termino con un punto deslizado, una cadeneta
dejo un poquito de hebra para poder cerrar con aguja lanera y nos quedan 6 puntos bajos. Y de esta forma ya tenemos lista la cabecita, solamente nos queda rematar la parte de arriba. Una vez que tenemos enhebrada la aguja lanera, simplemente vamos pasando por dentro de cada uno de los puntos que nos han quedado, de esta forma, de afuera hacia adentro. Y una vez que ya hemos pasado ya por todas las hebras, simplemente nos queda tensar, estiramos, tensamos, introducimos la aguja por el medio y lo vamos a sacar por alguna parte de aquí detrás de la cabeza. Por aquí. Muy bien. De esta forma. Y estiramos para adentro para que quede la cabecita lisa y no quede el bollito en la parte de arriba. De esta forma vamos a perder un poco más esta hebra, lo volvemos a pasar por aquí. Y ya solamente nos queda rematar esta hebrita, rematar estas hebritas que quedan sueltas, tensamos la hebra sin cortar el tejido que ya tenemos hecho, y en las piernitas también tensamos las hebras y las cortamos, tensamos hebra y cortamos, y de esta forma ya tenemos listo nuestro cuerpo base. Ahora vamos a continuar tejiendo la falda. Lo vamos a tejer por estas hebritas que habíamos dejado, las hebritas delanteras. Vamos a poner nuestro muñeco de esta forma, tomamos nuestra hebra y lo vamos a empezar a tejer de arriba para abajo. Vamos a buscar la hebrita esta que nos había quedado. Por aquí tenemos la primera y por aquí la última. Buscamos esta primera hebrita. Atravesamos nuestra hebra. En este caso yo elegí el color blanco. Y aquí nos habían quedado 24 puntitos. Así que vamos a tejer la secuencia de 10 puntos bajos y un aumento. Vamos tejiendo los puntos bajos de esta forma. Vamos escondiendo esta hebrita a medida que vamos tejiendo. Voy a desatar porque creo que he tejido un aumento sin darme cuenta. Colocamos esta hebrita aquí. Sí, efectivamente. Saltamos al siguiente punto. No escondimos la hebra. La acomodo más arriba. Paso la aguja por detrás de esta hebrita. Y tejemos por aquí.
Parece complicado tejer al revés del muñeco, pero con un poquito de paciencia sí que se puede. 2. Este va a ser el tercer punto. 3. 4. De esta forma 10 y un aumento, y nuevamente 10 y otro aumento. Por aquí ya he llegado al final de esta ronda, en donde he empezado a tejer la faldita, y en puntos base teníamos 22 puntos. Con los dos aumentos terminamos teniendo 24 puntos bajos. En esta segunda ronda vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. Vamos buscando las hebritas con cuidado. Tres puntos bajos y un aumento. De esta forma. 1, 2, 3 puntos bajos. Esta hebrita la voy a cortar. Para que no me moleste mientras sigo tejiendo. Ahora aquí ya llegué al final de esta ronda, en donde tejí la secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la ronda, y al final de esta ronda tengo un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a tejer por toda la ronda, y al final vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento, y al final de esta vuelta vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a tejer la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, y cuando terminemos vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Muy bien, por aquí ya terminé la vuelta número 5 con un total de 48 puntos bajos, y ahora vamos a tejer de la vuelta número 6 a la vuelta número 11 los 48 puntos bajos, 48 puntos bajos en cada ronda, un punto bajo sobre cada punto bajo. Así que vamos a tejer todas estas rondas y ahora volvemos. Muy bien, por aquí ya llegué a la vuelta número 11, así que ya tenemos el largo de nuestra faldita. Ahora vamos a hacer un cambio de color en este último punto. Vamos a pasar otra vez al color celeste y vamos a hacerle un detallito a la faldita. Hacemos el cambio de color aquí. Muy bien. Perdón, el hilo blanco lo dejo reservando. El hilo blanco lo voy a dejar a un ladito y voy a continuar trabajando solo con el hilo celeste. Tejemos 1, 2, 3 puntos bajos, y como ven vamos escondiendo la hebrita esta.
En el cuarto punto, en vez de tejer aquí, vamos a saltar al punto de abajo para hacerle un pequeño detallito diferente a la faldita, de esta forma. Luego nuevamente vamos a tejer 1, esto ya lo he hecho para atrás, 1, 2, 3, y en el cuarto punto nuevamente, en vez de tejer aquí, salto aquí y dejo la hebra sueltita para que no encoja el tejido. Y de esta forma vamos a trabajar alrededor de toda la vuelta la misma cantidad de puntos, los 48 puntos bajos, pero con el cuarto punto en un punto más abajo para que le quede como este detallito a la faldita. Así que vamos a repetir esta secuencia durante toda la ronda. Por aquí ya he llegado al final de la vuelta número 12, en donde hemos trabajado el cambio de color con este detallito cada 3 puntos, en el punto número 4. Ahora la vuelta número 13 y la 14 vamos a trabajar con el hilo celeste, un punto bajo sobre cada punto. Puntos bajos normales durante 2 rondas seguidas, de esta forma. Por aquí ya he terminado las 2 vueltas en color celeste y vamos a hacer cambio de color con el hilo que dejamos reservado aquí debajo. Vamos a hacer la orillita, entonces el último punto que vamos a trabajar, que va a ser este, vamos a hacer un cambio de color. Terminamos este punto. Un momentito. Ahora que tenía el hilo blanco enredado en las piernitas y he organizado mis hebras. Entonces con el nuevo color, con el color blanco que habíamos dejado en reserva, vamos a tejer un punto bajo y como en las manguitas vamos a hacer el mismo detalle aquí. Levantamos 2 puntos bajos, saltamos este primer punto y vamos al siguiente, en donde volvemos a tejer otro punto bajo, volvemos a levantar 2 cadenetas al aire, saltamos el siguiente punto y vamos al segundo, y de esta forma alrededor de toda la vuelta. Nos tocaría nuevamente 2 puntos, 2 cadenetas y nuevamente saltamos este punto, vamos al siguiente, en donde volvemos a tejer otro punto bajo, de esta forma hasta llegar al final. Por aquí ya llegué al final de la ronda y lo que hacemos es buscar el primer punto bajo que habíamos tejido, cerramos con un punto deslizado, una cadeneta y una hebra no tan larga para esconderla con la aguja lanera, de esta forma. Y como podemos observar aquí, ya tenemos listo nuestro cuerpo base con su faldita terminada. Si lo ponemos de pie, ya se para sola y ahora simplemente nos queda hacerle los detalles y de la carita y el montaje. Muy bien, por aquí les muestro cómo hago el bordado del ojito. Salgo por en medio, por la parte interna del ojito en medio, y lo que hago es pasar la hebra por arriba. Voy a introducir la aguja un punto por afuera, un punto para afuera en medio, y voy a sacar la hebra en diagonal en la parte de arriba, un puntito más arriba, por aquí, por aquí. Entonces queda de esta forma y lo que hago es traer esta hebra que la sacamos un puntito más arriba, lo vamos a volver a introducir aquí y buscamos el puntito de abajo de la misma hilera en donde sacamos esta hebra,
La voy a introducir por el mismo puntito por donde sacamos la hebra y en la misma dirección lo voy a sacar un puntito más para afuera, por aquí. De esta forma. Y ahora voy a volver a llevar la hebra en el mismo punto y voy a sacarla por aquí detrás, por donde inicié el ojito. Voy a intentar sacar la aguja en el mismo agujero que de la hebra para poder atar, para poder hacerle un nudo y que quede bien seguro. Muy bien, por ahí. Sacamos nuestra aguja y de esta forma ya tenemos los ojitos perfilados con sus dos pestañitas. Así que aquí simplemente tendría que hacer un nudo y como aquí va a estar el velo no se va a ver, así que no hay problema, simplemente dejamos el nudito bien atado sin deformar la parte de delante y cortamos hebra. De esta forma ya tenemos los ojitos listos. Para tejerla, para crear la nariz o tejerla, bordarla en este caso, vamos a buscar en la hilera que está debajo de los ojos los dos puntos del medio, los dos puntos centrales. Así que vamos, yo lo marqué con un imperdible y introducimos la aguja de atrás para adelante como con los ojitos y sacamos hebra. De esta forma ya podemos quitar nuestro imperdible y atravesamos hebra y dejamos un poquito para poder amarrar o atar por detrás. Buscamos el punto siguiente, vamos a dejar justo un punto de esta forma. Veo que queda la nariz centrada. Una vez que tengamos ya la hebrita atravesada de esta forma, aquí la vemos, simplemente aquí vamos a rellenar dándole vueltas con la misma hebra hasta que quede una nariz rellenita. De esta forma varias veces. Como vemos aquí, en este caso ya está rellena la naricita de esta forma y simplemente vamos a atravesar esta hebra por este rincón y vamos a sacar en la hebra por donde habíamos empezado. Sacamos por aquí para volver a hacer un nudito y de esta forma dejar bien segura la nariz. De esta forma. Estiramos de un lado y del otro con nuestra aguja de crochet. Acomodamos un poco para que no quede la carita aplastada, de esta forma, teniendo cuidado de no sacar relleno, y simplemente hacemos otro nudito y ya podemos cortar esta hebra también y continuamos montando. Muy bien, para el montaje de los bracitos teníamos las manitas preparadas y lo que hacemos es introducir la manito dentro de esta forma
esta es la hebra que quedaba suelta del final de este bordecito, que lo que hice fue estirarlo hasta este rincón en donde habíamos empezado el cambio de color. Y aquí simplemente lo que hago es atravesar, dejamos un poquito de manita afuera, de esta forma, que se vea la manito, y atravesar con la aguja a través de la manito y la manga. Y le voy dando un par de puntadas para dejarla bien fija en ese sitio. Vamos a pasar un par de veces. De esta forma. Ya la manito está asegurada y lo que hacemos es arrastrar esta hebra por dentro de la manga y la saco por aquí en el hombro. De esta forma. Y tenemos que tener las dos manitas ya aseguradas y cosidas a la manga. Ahora vamos a colocar, y lo que hago es en el lateral de la cabeza acomodo la manito y no hago que pegue tanto a la cabeza, dejo que haya un pequeño espacio entre el bracito y la cabeza, que no quede muy pegado. Y lo que hago, como la manga ya estaba con el hilo puesto, lo atravieso por este lado y le doy un par de puntadas atravesando el cuerpo de mi muñeca por el otro lado para dejarla bien fija. De esta forma. Atravieso nuevamente. Un poquito más abajo. Por aquí. Otra puntada más, la saco un poquito por aquí por el lateral. Tomo un poquito de hebra de la manga por dentro. Un poquito por aquí. Y atravieso por el costadito. Vuelvo a salir un poquito más arriba. Aquí. Atravieso nuevamente la manguita, salgo por un lateral y ahora lo que hago es introducir la hebra por aquí, atravesar el cuerpito y sacarla por alguna de los puntos, entre medio de los puntos, por aquí detrás, esta hebra. La forma lo acomodamos con la mano y esta hebra la dejo suelta para atarla con la hebra de la otra manito. Muy bien, con el otro bracito también hice lo mismo. Y simplemente nos queda atar por aquí detrás ambas hebras de los dos bracitos.
Le doy unos 3 nudos. Estas hebras ya las puedo cortar de esta forma. Estas hebritas las puedo esconder dentro del cuerpito porque ambas salen por el mismo orificio, de esta forma. Quedan escondidos, ya tenemos los bracitos montados. Como ven, en esta Virgen María yo le había dejado los bracitos a los lados, pero la podemos dejar a los lados o ponerlas juntas, coserlas aquí delante. Muy bien, continuamos por aquí. Ahora vamos a colocarle su pelito. Tenemos por aquí nuestra cortina de 4 mechones y vamos a dejar este lado para el reverso y este lado para el derecho. Doblamos la cortina de esta forma y lo que hacemos es colocarla por aquí enfrente. Muy bien, lo ponemos por aquí enfrente. Tenemos que contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos por encima de los ojitos y los centramos ayudándonos con la nariz. Este es el sitio en donde va el frente de nuestro pelito. Y con alfileres nos vamos ayudando. Lo vamos colocando por aquí. Vamos dejando el centro bien acomodado de esta forma. Y también le vamos a dar un par de puntadas aquí en el lateral. Primero voy a fijar la parte del centro. Una vez enhebrada la aguja lanera, nos fijamos que esté bien centrado. De esta forma veo que la nariz esté bien centrada con los mechones también. Por aquí. Y el segundo mechoncito por aquí. Muy bien. Ahora tomamos nuestra hebra y le damos un par de puntadas por aquí arriba. Sacamos en el mechón de esta forma. Volvemos a atravesar el primer mechón y volvemos a salir en el de atrás. Con un poquito de paciencia y de cuidado. De esta forma. Pasamos al mechón de enfrente y sacamos nuestra aguja en el primer mechón de esta forma. Es una cortina muy livianita, solamente tiene 4 hebras, entonces no es una cortina muy pesada que necesite de demasiados puntos para quedar bien fijo. De esta forma le damos otro par de puntaditas. Muy bien. Ya tendríamos asegurado nuestro mechón en la parte de arriba. Ahora vamos a colocar en los laterales. Por aquí en el lateral vamos a contar 3 puntitos a partir del ojo. 1, 2 y 3. Aquí vamos a acomodar el mechón de atrás
pegadito al ojo de esta forma y el mechón de enfrente va a cruzar por arriba de esta forma. Así queda como una especie de peinadito y un poquito, muy poquito de volumen delante del velo. Así que voy a atravesar mi hebra por aquí. Voy a sacar la hebra por aquí y darle un par de puntadas para que queden bien fijos. Por aquí. Saco hebra en el mechoncito de atrás, en el mechoncito que era de enfrente y lo he pasado para atrás de esta forma. Le doy una puntadita por aquí. Lo vuelvo a asegurar por aquí un poquito más. Y voy atravesando la hebra nuevamente para el otro lado. Y con este lado hacemos lo mismo. Muy bien, por aquí ya tenemos nuestro pelito fijado. Con lo que sobró le puse unas pequeñas cejitas, 2 puntos encima de los ojos, un poquito adentro de la línea del ojito y antes de que acabe las pestañitas. De esta forma le he pegado las manitos, en este caso las voy a dejar juntas, es a elección de cada uno si dejarle las manitos abiertas o juntárselas. Le he puesto un par de puntadas aquí debajo y vamos a ponerle ahora el velo. De esta forma vamos a fijar con unos alfileres. Vamos a dejar un poquito de pelo visible. De esta forma vamos a fijar el centro de nuestro velo por aquí arriba. Con el otro lo vamos a poner por aquí. Acomodamos nuestro pelito y con otro alfiler acomodamos por aquí detrás. Por aquí ya tengo acomodado con los alfileres nuestro velo, que se vea un poco el pelito, y no lo voy a coser entero, no va a estar cosida alrededor de toda la cabeza porque si no quedaría feo como aplastado. Entonces le vamos a dar un par de puntadas en el lugar en donde pusimos los alfileres y ya tendríamos terminada a nuestra María. Y de esta forma tenemos terminada a nuestra María. Me quedó este alfiler por sacar y este. Ya la tenemos terminada. La voy a poner de pie. Y de esta forma quedan terminada nuestra María. Hemos tejido esta versión. Como les he dicho al principio, el color, los detalles de los ojitos, el bordado y la terminación de cada amigurumi es a elección de cada uno, igual que los colores, como les había enseñado también con los niños Jesús. Así que de esta forma quedan terminadas nuestras Marías. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en el próximo video en el que vamos a tejer a José para terminar nuestro pesebre amigurumi. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo tutorial.